Yo creo que hace rato tenemos que vernos bien fracasando. O sea, Argentina está entrando, esta es la quinta recesión, no está entrando, es la quinta recesión en 10 años. De forma tal que cuando vos mirás el mundo hubo una recesión en 10 años. Nosotros en la Fundación, yo vendí mi empresa para dedicarme a estudiar cómo puede salir de la decadencia un país que está en decadencia. Si estamos de acuerdo, Argentina está hace rato en decadencia. No quiero entrar a discutir cuándo empezó, pero como mínimo 5 recesiones en 10 años es evidente el problema, ¿no? Entonces lo que hicimos es ver, bueno, qué pasó en el mundo y qué países tuvieron una larga decadencia y cuándo lograron salir, cómo hicieron para salir. Entonces vimos, por ejemplo, cuando fracasa el socialismo. Ustedes saben, los países socialistas fracasan contundentemente todos juntos en la URSS en la década del 90. Entonces, 1989, 1990, se caen todos esos países. Tenés 15 países para ver cómo salir de la crisis. Y ahí tenés 15 ejemplos, algunos que salieron de una manera de shock y otros que lo hicieron gradualmente. Y los que lo hicieron de una manera de shock salieron muy bien. Cuando uno miraba qué pasó en ese momento, tenías, por ejemplo, Alemania. Imagínate los alemanes, que uno tiene la imagen de personajes perfectos. Bueno, del lado de Alemania Occidental habían hecho una cosa increíble, tenías la industria automotriz más impresionante con BMW, con Volkswagen, con Mercedes-Benz. Del lado comunista, digamos, del lado socialista, tenías el Lada, un auto que no podía competir con nadie. Era una tecnología que estaba 30, 40 años retrasada. Nada de lo que producían del otro lado en el socialismo podía funcionar, nada funcionaba. Y por lo tanto te quedaba, bueno, ¿qué hicieron? Y ahí tenés distintas maneras. Como los alemanes tenían mucha plata, lo que hicieron fue subsidiar a la otra parte. Y dijeron, bueno, esta generación no va a poder producir nada, lo subsidiamos y la próxima generación se va a adaptar al nuevo sistema. Pero otros países no tenían tanta plata. Entonces, la República Checa, por ejemplo, cuando fue Alan Greenspan y dijo, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer para poner un colchón, viste, para en el momento de la transición? ¿Cómo haces para que con los más pobres, con los que te van a quedar afuera las empresas y demás? Y los checos le dijeron, ¿saben qué? Nosotros no tenemos plata, no vamos a hacer nada. Confiamos en el mercado. ¿Qué hizo Estonia? Lo mismo. En Estonia había ganado un hombre que hizo la revolución, la famosa Singing Revolution, cantando, ¿no? Entonces cada vez juntaban más gente que cantaba las canciones nacionalistas de Estonia, hasta que juntó en un país muy chiquitito reuniones de 100.000 personas que se dedicaban a cantar el folclore de su lugar. Bueno, ese hombre cuando gana las elecciones dice, yo no quiero nadie que haya gobernado antes, por lo tanto nadie que haya estado en el Partido Comunista. Por lo tanto tomó historiadores, filósofos, gente que entró a trabajar allí. ¿Qué hicieron? Hicieron un programa que era el libro de Milton Friedman. ¿Y cuál fue el resultado? Maravilloso. Tanto Estonia como Lituania, como Letonia, como Polonia, como la República Checa tuvieron un rebote fenomenal. Todos nos pasaron a los argentinos, todos. Pero no solo en Europa. Si uno mira Nueva Zelanda ocurre lo mismo, mirás a Australia pasa lo mismo. Después de muchos años de laborismo en Australia, hacen una gran reforma a un partido de centroizquierda, un partido demócrata. No fue el partido de derecha, fue el de centroizquierda. Hizo la reforma laboral, empezaron a poner un instrumento que se llamó Comisión de Productividad. Todas las leyes pasaban por la Comisión de Productividad para analizar cómo hacemos para ser más productivos, cómo hacemos para competir con el mundo. Y funcionó bien. Irlanda lo mismo, Chile hizo un ejemplo fenomenal. Con lo cual, acá mismo, Perú empezó mucho más tarde, apenas en la década del 90, y con altibajos, con idas y venidas, pero Perú nos está alcanzando. Perú, que era mucho más pobre que la Argentina, empieza a hacer un trabajo fenomenal. Entonces creo que los argentinos tenemos que evitar un poco la ideología y empezar a mirar qué es lo que funciona en el mundo. Y tratar de sacar las mejores conclusiones de todos lados, pues si no nos pasamos el día peleando sin encontrar caminos que nos lleven a encontrar soluciones, que finalmente creo que todos queremos eliminar la pobreza, queremos que la Argentina crezca nuevamente, queremos que la Argentina esté entre los países desarrollados. Creo que eso estamos de acuerdo todos. El objetivo es ese. Entonces la pregunta es cómo se logra ese objetivo. Cuando vos mirás lo que dice Guillermo Nielsen sobre Macri, yo coincido, fue un fracaso fenomenal. Cuando vos mirás este gobierno, fracasó en todo. Fracasó en la pobreza, fracasó en la inflación, tenemos una inflación del 51,3% en los últimos 12 meses, fracasó en endeudar el país, que dijo que lo que vamos a hacer nosotros es endeudar el país para usar el gradualismo. Yo dije 300.000 millones y Nielsen me dijo que es más. Claro. Me dijo que me quedé corto porque me faltaba algún cálculo. Ya, en diciembre, en tercer trimestre del año pasado, el gobierno dijo que es 95% del PBI la deuda. Con lo cual ya te da una cifra que por lo pronto es impagable.
Es impagable el 95% del PBI. ¿Por qué es impagable? Porque las tasas de interés están cerca del 9% y la Argentina no crece. Por lo tanto, ¿cómo vas a pagar si se te va agrandando la deuda y vos no lográs crecer? Igual te voy a marcar algo que no te voy a dejar pasar. Nadie puede tener una imagen de los alemanes como un pueblo perfecto porque son los autores del nazismo, con lo cual no, y estamos en de los acuerdo, últimos 70 años. pero digamos, nadie es perfecto, yo estoy de acuerdo. Lejísimo de ser perfecto. No hay ningún pueblo perfecto, estoy 100% pero de ese acuerdo. justamente Santiago, es el más imperfecto de todos. Estoy 100% de acuerdo contigo, lo que quiero decir es que como producción industrial y que si uno tiene imagen de que son hiperproductivos. Pero déjame decir algunas cosas. De lo que salió acá en la mesa, ¿no? Rotemos, algunas hagamos el cosas en volei. las que están de acuerdo. La deuda es mala, estamos todos de claro, acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de no tener deuda? Muy simple, no hay que tener déficit fiscal. Estamos de acuerdo. O sea, no tenés déficit fiscal, no tenés deuda. Eso es un tema elemental. Es un tema de matemáticas. O sea, si gastás esto y tenés ingresos acá abajo, la diferencia de déficit, eso es deuda. Si vos gastás el mismo nivel de tus ingresos, no tenés deuda. Eso lo entiende cualquiera que está escuchando la televisión. Entonces, hay países que lo han hecho así. Por ejemplo, de los que estábamos hablando, Estonia o Chile. Chile tiene una deuda de 7% del PBI. Tiene un capital en cambio de un crecimiento fenomenal. Tienen en las AFPs 280.000 millones de dólares. Con lo cual vos vas a Estonia, no tiene deuda. Estonia cuando vino la crisis del 2009, que decís la crisis del capitalismo, el 2009, etcétera, Estonia hizo lo contrario de lo que hicieron todos. En general todos hicieron keynesianismo, ¿no? Tasas bajas y aumentar el déficit fiscal. Estonia dijo, no, nosotros no gastamos, no aumentamos la deuda. Esa es la receta de Estados Unidos. No es la receta de Estados Unidos. La receta de Estados Unidos es... La deuda más grande del mundo es la de Estados Unidos. Por eso, no, pero no la Estonia. La Estonia es la contraria. La Estonia es la contraria, justamente. Y por eso hay que mirar qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Lo que pasó en Estonia es que salió más rápido de la crisis y sin deuda. Cuando todo el resto de los países europeos y Estados Unidos duplicaron su cantidad de deuda. O sea que esta propuesta que están haciendo los keynesianos para Estados Unidos y para Europa y para Argentina también, que son los mismos keynesianos que fomentan siempre el déficit fiscal, es lo que te genera el aumento de la deuda. Este gobierno no es keynesiano, seguro. Es keynesiano, pero por supuesto que es keynesiano. ¿Vos decís? Pero te por lo supuesto. Niegan hasta la muerte. No te lo niegan nada. Brad Guy era Brad Guy, cuando vos entras a la oficina de Brad Guy, tiene una enorme frase de Keynes en su oficina. El ministro Duhovne. Bueno, pero Brad Guy fue el primer ministro que tuvo. Duró 3 meses. Y no duró 3 meses, no te equivoques. Duró más de un año y fue el que instaló la el salida esquema. Y fue el que instaló el esquema. Duhovne vino cuando ya estaba el modelo fracasado, entonces cuando tratando de salvar las papas del fuego. Pero son keynesianos, son keynesianos en su forma de ver y son desarrollistas. Y son desarrollistas, por supuesto. No te lo va a creer nadie, pero bueno. No, pero lo son. Ellos creen, te digo, porque yo he charlado con todos ellos, ellos están convencidos que la economía sale de una manera planificada y ellos eligen los sectores. Por eso te eligen vaca muerta y te subsidian vaca muerta. Te eligen las economías, las ¿Vos crees que lo hacen? energías. Yo creo que van a vaca muerta porque son muy burros y lo único que entienden es que ahí hay algo. No, van a vaca muerta porque ellos creen que es un... que les puede entrar más Yo te digo o menos algo. ellos creen que van a buscar algunos sectores que van a sacar adelante. Por ejemplo, ven que tenemos litio y entonces dicen vamos a fabricar baterías. Ellos creen que desde el Estado podés elegir cuáles son los sectores que van a recuperarse. Y vamos a un temita de la industria, si me permiten. La industria es interesante lo que está pasando en el mundo, porque hay que comprenderlo. En el mundo lo que está pasando es que está aumentando la tecnología a un nivel fenomenal. De manera tal que todos los trabajos aburridos y repetitivos, todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer los robots. ¿Estamos de acuerdo? Y las máquinas. Todos esos trabajos. Es decir, que los únicos trabajos que van a hacer los seres humanos son los trabajos con imaginación, con creatividad. Entonces, por ejemplo, en una película que vi el otro día, se termina una cosita, Rapsodia Bohemia, no sé si la vieron, vale la pena. Sí, claro. Bueno, ¿saben cuántas personas trabajan en Rapsodia Bohemia? Digan un número. 15.000 personas, más que toda la industria de Tierra del Fuego. Una película. Es decir, hay que entender dónde están los nuevos trabajos del futuro. Porque no van a estar en la industria. Van a estar en el diseño. A la matanza vamos a darle 40 películas. Para que la teoría que vos planteás fuera real, que a mi saber y entender no lo es, necesitarías. ¿Pero qué parte no es real? No es real que eso sea empleo masivo. Y tampoco es real que se tenga que tener la capacidad, la imaginación para tener la dignidad de un trabajo. Con lo cual no es, digamos... Salió el peronista. Sí, por supuesto. Se nota. No es aplicable, se le pero escapa. digamos... El tema me parece muy interesante porque
Acá el amigo recoge el mito del robot, que es muy común. Es decir, en general se cree que el desarrollo tecnológico ha sustituido trabajos y en la fábrica, digamos, la gran aplicación de tecnología apunta a la automatización. Es un mito. En la actualidad, el gran papel de la tecnología digital y de los sistemas, por ejemplo, de los sistemas de información más sofisticados aplicados a la producción y al comercio, ¿sabes en qué reside? En la organización a gran escala de trabajo precario. Te voy a dar un ejemplo que todos conocemos. ¿Para qué sirven las APP de delivery? ¿Hay algo más sofisticado tecnológicamente que pedir una pizza? Sí, sí, claro. ¿No? Decís, esto es la pura aplicación de tecnología. ¿Qué tipo de actividad organiza un ejército de chicos en negro que te llevan la pizza? En negro, precarizados, a veces en las condiciones de trabajo más penosas, en el transporte? Uber. Pedís Uber, decís, ¿hay algo más moderno y tecnológico que el Uber? Bueno, el Uber te ha organizado un gigantesco sistema de transporte ilegal. Entonces, lo otro es un mito. La gran aplicación, de tecnología en la actualidad está dirigida a la organización de trabajo precario. Y los socialistas tenemos una explicación teórica para eso. Como la riqueza social proviene del trabajo, cuando vos sustituís trabajo por tecnología, el beneficio que surge del trabajo se disipa, no existe. ¿Cómo compensás eso? Explotando gente a rolete en alguna otra actividad. Entonces, ahí están las dos caras del capitalismo moderno. Tecnología ultra sofisticada, organizando el trabajo precario a gran escala. ¿Me permitís responder a eso? 80% de lo que se transa hoy a nivel internacional, ¿sí?, se hace a través de cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor obviamente van en la dirección precisamente de la integración de la alta tecnología. Cuando ustedes hablaban recién de la guerra comercial, muchachos, acá no hay guerra comercial, acá hay acuerdo entre China y Estados Unidos. ¿En qué? En protagonizar juntos la revolución industrial 4.0. ¿Qué es la revolución industrial 4.0? En parte lo que decía él, ¿no es cierto? Es decir, el proceso de robotización llevado a las cadenas globales de valor a su máxima expresión posible. La aplicación de la inteligencia artificial, esto está claro. Y segundo, el Internet de las cosas. Todo esto aplicado a qué. El modelo chino no está basado en robótica, está basado en miles de chinos que todavía, no, pero van a protagonizar. Ya están más adelante que los yanquis en el tema del tema comunicativo. Ellos tienen el 5G. Ellos tienen el 5G. Yo vengo a estar a China. Yo vengo a estar en China. Suben 44 millones por año a la clase media y además dentro de 3 años tienen pobreza cero. Eso no es real. ¿Es así? Eso no es real. ¿Es así? 1.200 millones de chinos comen arroz, no acceden al consumo. Ya no. Eso no, eso es hace 20 años. Yo vengo de estar en China. No tiremos números al aire en China. Pudiste recorrer el 0,1. Me quedó en el tintero una cosa que dijiste para que me contestes las dos. Me quedó en el tintero algo que él decía. No se olviden de cabeza. Este problema de que tomamos deuda porque tenemos déficit fiscal. En países como el nuestro, la causalidad es la inversa. Tenemos déficit fiscal por la deuda eterna, por la economía de la deuda. Es decir, la Argentina formalmente toma dinero para afrontar la deuda, pero el sistema de la deuda externa es un sistema de hipotecamiento permanente de un país. Nosotros pagamos intereses sobre intereses. Y entonces se crea una carga de deuda sistémica permanente, que es lo que explica el déficit fiscal en la Argentina. No se pueden invertir las cosas. Pensar simplistamente que tomamos deuda porque no nos cierran los gastos. Déjame responderte las dos. ¿Para qué viene él y después la vuelta? Yo soy el cuarto. Ese es el cuarto. Mirá, el tema es así. Cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, hay una aceleración de la tecnología.
La aceleración es fantástica. ¿Qué significa la aceleración? Que ahora lo que pasó en 50 años te va a ocurrir en 5. Es decir, que se va a ir cada vez más rápido el cambio. Si lo que vimos para atrás, hacia adelante va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, el ejemplo que me estabas dando recién de los chicos de Uber, que van a Uber y toman Uber. Esos que hoy están precarizando ese empleo, ese es el típico empleo que lo van a hacer los robots. Ya existe el Google Car, es decir, el auto autónomo. Es verdad. El auto que va a hacer que no vas a necesitar esa persona. Y el camión. Los chicos que reparten el Rappi, ¿no? Los que están con eso, lo mismo. Ya están eso en el futuro, van a ser drones, van a ser robots que te lo van a llevar a tu casa. Todo trabajo repetitivo va a ser automatizado. Cuando uno entra a una empresa, una fábrica industrial en Alemania, son millones de robots, son miles y miles de robots. Cuando uno mira la curva de cantidad de robots que hay en el mundo, también es una exponencial. Para el año 2036, la cantidad de robots del mundo va a ser equivalente a la cantidad de seres humanos. ¿Okay? Y cada vez, además, no son solo los robots, también es la inteligencia artificial, que ya van superando en muchas cosas que hacemos los humanos, las máquinas las hacen mejor. Por ejemplo, nos ganan al ajedrez. periodista, Macri encargó un montón de eso. Pero, por supuesto, Macri encargó un montón. No sé para solo quién. eso. Por ejemplo, el 99% de los contadores van a ser reemplazados por robots. Ah, esta estaría buena. El 66% de los abogados van a ser reemplazados por robots. Van a discutir. Gran parte de van a los usar médicos. ropa, van a usar ropa, porque yo vendo cierres, por lo menos No. le pido que hagan ropa para Pero bueno, o sea, zapatos para por ropa. ejemplo, hoy entras a un hotel en Singularity University y llegás ahí, esto me lo contaba Julián de Diego hace unos días atrás, llegás ahí, el que te atiende, que te recibe, es un robot. Sí, ya sé. Y te da la llave de tu cuarto. Y cuando te acompaña otro robot hasta tu cuarto y te dice, necesita algo más, Vos sabés que señor. te está escuchando alguien que está cagado de hambre la matanza y te quiere... Y te lleva la ¿Sabés? valija. Santiago, no me digas que estoy cortando los teléfonos porque el robot te lleva la valija. Te lleva la valija. Salvo que cuentes que te acostaste con el robot, estamos fríos. La valija te sigue a vos porque tiene rueditas. Claro, claro. Con lo cual, pero déjame terminar. No, yo te entiendo, pero no, eso es lo que pasa en el mundo. no es verdad. Eso es lo No que es pasa en el verdad. mundo. Eso Eso no es es lo que pasa. verdad. Pero es una No es visión. No digas que no es verdad. No es verdad. Es lo que pasa en el mundo. es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad? Avanzado Que la es cantidad de así. robots No está es verdad. aumentando, No ¿es verdad? discutan, Yo por no favor, trabajo voy a poner para orden. ¿Cómo vas a Yo no decir que no es trabajo verdad? para una sociedad que haga felices a los robots y deje en la calle a la gente. Pero no déjame ver esa parte. Pero, Nosotros vamos a hacer que 4 millones de empleos Pero nuevos. ya enganchaste al conductor. Nuestro programa es crear 4 enganchó el millones conductor. de empleos nuevos en 4 años. Es falso. Nuestro programa Almorzando es con ese, Santiago Cuña. es crear Lo que 4 te dice- millones de empleos. lo que te dice- No digas decís- es falso, pues es una agresión Bravo, muy fea. Cuando No decís es nuestro falso. programa, ¿de quién te referís? De libertad y progreso. ¿Qué es libertad y Libertad y progreso. Es una propuesta de ellos, pero es nosotros falsa. tenemos una propuesta para generar 4 millones de empleos en Argentina en los próximos 4 años. Con lo cual hemos trabajado durante 12 años. Yo vendí mi empresa para dedicarme a estudiar cómo se hace esto. Me dijiste. ¿Cómo sacamos la Argentina adelante? Y generamos una Sin propuesta ellos es con imposible. una cantidad de empresas. No, pero ojo, yo hablo mucho con Teddy Caragosian, por ejemplo, que está totalmente de acuerdo en un montón de cosas conmigo. Que es un productor textil. Sí. No ven que no se vende helado que atrás. No. Pero es que yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay que Está bien, hacer sí, competitivas las empresas. Sí, lo Tienen obvio. que ser competitivas, hay que bajarle los impuestos, Pero hay este que es un planteo, desregular, este es un planteo. hay que tener un montón de La cosas. competitividad de las empresas no puede ir en contra de la felicidad del ser humano. Entonces vos tenés Pero por hoy supuesto que es al revés. tu crisis es a hoy. favor, no es en contra. el bache entre una realidad y la que vos planteas que es absolutamente ajena a los argentinos. No es ajena, Es es lo que ajena a es el nosotros. mundo, Sí, no es el mundo discuto, que se vive Pero hoy. no es así. No es así, es falso, absolutamente. ¿Cómo va a ser El 1% del falso? Si el planeta mundo puede funciona disfrutar de así. esos beneficios mientras el otro 99% paga con su vida. No es así, es para falso. nada. Mirá, en Estados Unidos, falso. déjame decirte un Dale. ejemplo. En Estados Unidos, que es un país capitalista, más o menos, no es perfectamente capitalista, es bastante capitalista, hoy el 30% de los celulares son gratuitos, ¿sabían? Sí. Es decir, que la persona más pobre puede tener lo que llaman un smartphone, un teléfono inteligente. Para consumir. Con un teléfono inteligente, no es solo para consumir, con un teléfono inteligente tenés el acceso a la la a la educación ¿Vos crees que la gente y a se la educa comunicación, por celular? por supuesto, Yo te voy a dar- y ¿Qué que es es, Wikipedia? es mayor Cagamos que el presidente Bill Clinton, de la que tenía Bill Clinton. La capacidad que tenés acá, tenés todos los cursos de Harvard y el MIT, o gran parte de los cursos del MIT, Harvard, gratis. ¿Sabés por dónde viaja la mentira más rápido que por ningún para lugar? que una Por acá. persona, mirá, Cualquier mentira es viral. déjame contarte una antes que cosa la más. verdad. Hace poco hubo un campeonato de drones, Sí. ¿no? En un galpón de la NASA en Estados Unidos. ¿Sabes quién ganó? Un tipo que en su tarjeta decía Self-Made Engineer. ¿Qué significa? Un ingeniero
autoeducado. Se educó solo. ¿Cómo? Con Internet. Hoy con Internet te podés educar, hoy podés aprender inglés, ¿verdad? Tenés una cantidad de aplicaciones para aprender inglés. ¿Cómo va a ser falso? Si está ahí, cualquiera puede agarrar el teléfono y lo ve. Quiero dar otra estadística de Estados Unidos. En Nueva York, el 20% de los que cobran un salario se ha presentado alguna vez a la asistencia social para afrontar su problema de vivienda. La otra cara de la tecnología es un mundo que está afrontando una miseria y una precarización creciente. En Estados Unidos no. El desempleo es 3,9%. Totalmente. Saqueando el petróleo ajeno es fácil. 3,9% del desempleo. Saqueando el petróleo es una ajeno falacia. Las personas que Los ingresan... datos de desempleo de Estados Unidos y de Europa son 3,9%. Son falaces porque ocurre lo siguiente. Esa reducción del desempleo está sentado en un crecimiento fantástico de la precarización laboral. El trabajador para nada ganan más que antes. Pero no es así si ganan más que antes. En parte lo hacen latinos. El trabajo están subiendo los salarios, no es cierto. Gran parte de su, y yo te insisto. Están subiendo los salarios. La historia de la robotización es un mito, porque si el mundo, sí, ¿sabes por qué? Hay algo que nunca vas a compartir conmigo. Pero si lo ve la gente, lo mira, lo ve la gente en la televisión. Que nunca vas a compartir Gracias a Dios, conmigo. cada vez la ven menos. El beneficio empresario, el lucro, es un resultado del trabajo humano. Para nada. Es de la creatividad. Humano, sí, y sin es resultado de la creatividad. Humano, no hay lucro. Por lo tanto, trabajo humano en un si sentido la tecnología amplio no organiza a gran escala la explotación creciente de gente en condiciones cada vez más misérrimas para trabajar, y esa es la realidad del capitalismo contemporáneo. A mí me sorprende, ¿sabes por qué? Yo te lo siento. Eso, si vos lo decías eso hace 200 años con Marx. No, en 1868, te hablé de 1868, Uber, te hablé de pedido ya, pero te hablé de la así. sociedad contemporánea. Mirá, en Estados Unidos... Te hablé de la sociedad actual. Déjame hacerte un ejemplo. En Estados Unidos, los latinoamericanos, los que están van y tratan de entrar a Estados Unidos. ¿Por qué tratan de ingresar a Estados Unidos? Porque primero le saquearon sus países, entonces van a tratar de recuperar algo que lo que entran a Estados Unidos porque en sus países andan peor. Entonces van a Estados Unidos. Estados Unidos los hace andar peor y ellos van a recuperar un pedacito de lo que le robaron. Entran a Estados Unidos, el 93% de los latinoamericanos pobres que ingresan a Estados Unidos en 15 años salen de la pobreza. Por eso entran a Estados Unidos, porque salen de la pobreza. Pero es más, el 7% de los que ingresan llegan al nivel más alto, al quintil más alto, y el 6% de los que están en el quintil más alto cae al último quintil. En Estados Unidos hay movilidad social, igual que hay en Canadá. Podés subir y podés bajar. Eso es la libertad. Cuando de tu trabajo, vos sos el dueño. No opinan lo mismo los árabes, Miguel, los países africanos. Por favor, no, Miguel, el turno de Miguel es el mío. Seguimos debatiendo a lo loco. Yo hice un máster de Ingeniería de la Innovación en la Universidad de Bolonia. Y además laburo con las pymes desde hace 45 años por lo menos. Entonces esto lo ves. Absolutamente que lo veo. Por eso creo... 45 años, ¿no? 45 años que te conozco. Por lo tanto, yo obviamente no solo no soy un negado, sino que entiendo que todo lo que tenga que ver con avance de tecnología, desde ya, además me ven rodeado, estoy integrado, no entiendo. sos un robot, ¿no? No, por supuesto que no soy un robot, por suerte, todavía. Pero lógicamente entiendo de que aquí es imprescindible que nos pongamos de acuerdo en ese, cuando estamos hablando de un acuerdo nacional, un acuerdo económico, político y social, sobre la necesidad de una revolución educativa que lógicamente de acuerdo. 100% de acuerdo. No, 100% una revolución educativa que plantee claramente o él no quiere escuchar lo que va a decir. Se llevó el guardaespaldas. Ahora espera que diga cuál es la revolución. Que plantee explícitamente que esa revolución educativa implica absorber las nuevas tecnologías, pero con una direccionalidad de búsqueda de equidad. Me encanta discutir lo productivo laboral y la educación, porque creo que es un tema tres temas juntos. Totalmente. Y tal vez en la transición tenés algunas industrias que por un tiempito más, pero va a ser poco tiempo más, si lo mirás en la historia, en la historia, por ahí hacer una cartera, una cosa que tiene una manufactura, ¿sabes cuáles son? Están clasificadas. Lo que es manual, está totalmente clasificado. Lo que es manual,
sofisticado que requiere, que no es repetitivo, sino que tiene cosas específicas, una reparación de un motor o alguna cosa así, durante un tiempo más todavía no lo van a hacer los robots. Después sí, esperemos. En 20 años más ya lo van a hacer. Y el plomero pero los chicos que entran hoy al colegio van a salir al mercado laboral dentro de 20 años. ¿Sí? Cuando salgan al mercado laboral, ninguno de esos trabajos van a quedar. Por lo tanto, la revolución educativa es fundamental. Con lo cual, lo que se ha estudiado también y que hoy se sabe, son, gracias a las neurociencias, es cómo funciona el pensamiento humano. Entonces, cuando uno ve cómo funciona el pensamiento humano, vos ves que hay todos tenemos diferentes inteligencias. En La Matanza, en 3 de febrero, en todos lados, los chicos son un placer. Hablar con los chicos es fascinante las cosas que pueden hacer. Con lo cual lo que tenés que mirar... Cuando vos te vas tenés que comer el pibe. Aparte es fascinante. Pero por supuesto tiene que comer. Desde ya, eso es clave. Un padre que labure. Y mirá, Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Al campo argentino le sacás la mitad de la producción, más de la mitad de la producción. O sea, con lo que le sacás al campo podrías alimentar a 200 millones. Explícame por qué hay hambre en Argentina, ¿no? Pero ese es otro tema. Acá el hambre es un crimen. Exactamente, pero ese es otro tema. Pero no nos vayamos a tirar, porque creo que el tema de la educación es clave. Cuando vos mirás el trabajo del futuro, ¿dónde va a estar? Va a estar en la creatividad, en la imaginación, en el acompañamiento, en lo que es propiamente humano. El trabajo en servicios, pero en los terapeutas. Por ahí no en el médico que te dice el clínico, porque eso va a ser, te lo va a decir el celular. Gracias a Dios estás equivocado. Pero 7.000 millones de habitantes en el planeta no pueden vivir de creatividad. Sí, por supuesto que sí, pero son un montón de cosas. Definitivamente no. Pero definitivamente sí, y va a ser así, y se van a conquistar las estrellas. El mundo va a ir a un mundo muy impresionante lo que se viene. Es impresionante, Santiago. Tenés que dar lo que es, pero lo que tenés que tener claro es que los trabajos del futuro no es solo creatividad, es imaginación, es investigación, son las artes, es la música. Todas esas cosas, por ejemplo, en España están haciendo un montón de películas de Netflix, que la puede ver cualquiera que tiene Netflix. Hay un montón de... Cada película de Netflix son 10.000 personas trabajando. Cuando vos vas a las de Inglaterra y demás, las Vikingos, esos que están viendo, o HBO y qué sé yo, vos mirás ahí, la cantidad de gente que trabaja es extraordinario. Dibujantes, ¿sabes la cantidad de dibujantes que hay, por ejemplo, cuando ves Tarzán? ¿Sabes cuántas personas trabajaron en Tarzán? 12.500 personas. Muchos... Tenés una versión cinemascópica de la vida. A ver, es que hacer películas... Una de las industrias que más está creciendo en el mundo es el entretenimiento. Es verdad. O sea, es mirar el mundo. A ver, Marcelo, le toca a Marcelo. Dale. Con el sentido de lo que vos decís. Uno es qué cosas se pueden hacer. Dijimos, uno es el entretenimiento, está creciendo en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en todas partes, es la industria que más está creciendo. Después tenés otro que es el software. ¿Qué necesitas para el software? No es tan difícil. Todos los chicos pueden trabajar en el tema del software. Se han creado 100.000 empleos, pero se pueden crear 100.000 empleos por mes en el mundo. O sea, vas a ir a un ritmo muy grande. Necesitas saber inglés. O sea, yo quiero que el 100% de los argentinos estudien inglés, que además te desarrolla el cerebro. Y lo pueden hacer todos, porque hoy es fácil. Hoy hay aplicaciones para aprender inglés que las puede tener cualquiera con su aplicación. Esa es una. Los chicos del litoral le hacen mejor el guaraní, pero dale. Uy, perdón. En el Chaco, ¿viste? En el Chaco, preparado. Los tobas políglotas. No, te juro que no estaba preparado. Pero una cosita más. Lo otro que me quedó en el ramal de la deuda, que es un tema importante. A los argentinos tenemos que tener más deuda. No tenemos que tener más deuda. Cuando se cayó 75%, cuando hicieron la quita de 75%, no tenía que haber vuelto a crecer. Cuando termina el gobierno de Cristina, cuando termina Cristina ya había 54% de deuda de nuevo, o sea, ya había crecido nuevamente. Y desde ya, una cosa errónea que hacen muchos economistas es decir, no, la deuda que pones en el Banco Central no es deuda, o la deuda que le pones al ANSES no es deuda, pero desde ya que es deuda, porque del otro lado emitís la LELIX, que es una torta de deuda, creciendo una tasa del 80% anual, porque hay que tomar las LELIX, la tasa efectiva anual, no la nominal. Señores, llegamos al final. Gracias a todos. La volvemos a repetir, la mesa tuvo un